hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para continuar nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Les comento para los hermanos que estaban esperando la copia de los boletines, ya están por ahí en la vitrina, porque nos hicieron falta, algunos hermanos se quedaron buscándolo, así que puede ir y tomar una copia del contenido del mensaje de hoy. Vamos a comenzar el capítulo 8 este día, capítulo 8 de Hebreos. El mensaje se titula Jesús sentado a la diestra del trono. Y veremos dos cualidades del sacerdocio de Jesús que personalmente me encantan. Cuando estaba leyendo, estaba investigando, ahondando en los detalles de esta porción, quedé emocionado por los aspectos que esto implica. Así es que le invito a que esté atento, pongamos nuestro corazón, nuestra mente dispuestos para lo que el Señor nos va a compartir, lo que el Señor va a instruir en esta noche. Abramos nuestra Biblia entonces, Hebreos capítulo 8, le dije, versículos del 1 al 5 vamos a leer, hermanos, en ellos vamos a meditar el día de hoy. ¿Estamos listos? Leamos entonces Hebreos 8 del 1 al 5. Dice el escritor: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, oiga esto, esos sacerdotes de levíticos que servían en el tabernáculo hecho por los hombres, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hasta ahí vamos a leer y oremos, mis hermanos. Dios mío, gracias te damos por tenernos aquí, Señor, en tu templo esta noche, para alimentarnos, Señor, espiritualmente de tu palabra. Tú mismo declaraste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y hoy, Señor, estamos aquí para meditar en ella, para nutrirnos espiritualmente con la leche espiritual no adulterada, Señor. Dios mío, bendice a cada uno de los que hoy estamos acá congregados, de los que oyen a través de la radio, Señor, que esa palabra que tú nos envías en esta tarde, Señor, sea fructífera en nuestra vida, Dios mío, que nosotros seamos tierra fértil, que tu palabra al caer en nuestra vida, Señor, produzca el fruto que tú quieres. También, Dios mío, oro para que tú quites de aquí, Señor, todo lo que pueda estorbar pensamientos, Señor, o algún espíritu, Señor, contrario a tu voluntad que pueda estorbar tu obra. Te suplico en el nombre de Jesús que lo eches fuera de este lugar ahora mismo, Señor. Que el ambiente en este lugar sea libre de toda influencia de las tinieblas, y que tu Espíritu Santo, Señor, tome cautivos nuestros pensamientos y que pueda edificar nuestro entendimiento. Dios mío, gracias por esta oportunidad que tenemos. Quita todo lo que estorba, Señor, y haz tu obra en nuestra vida. Te damos a ti, Señor, siempre la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, el versículo 1 menciona, les había dicho para ubicarnos en el contexto, que el capítulo 7 solamente era, y recuerdo que se los dije así puntualmente, el capítulo 7 solo era un paréntesis en toda la enseñanza de la carta a los Hebreos. Que el capítulo 7 solamente lo utiliza el escritor para explicar quién era Melquisedec y por qué se hace alusión a él en la carta a los Hebreos. Ya ampliamos la idea, ya dijimos que Jesús es un tipo de ese sacerdocio de Melquisedec que tiene varias diferencias con el sacerdocio levítico. Ahora, ese paréntesis se cierra en el capítulo 7 y ahora el escritor retoma el punto principal, y por eso dice en el versículo 1:
el versículo 1, ahora bien, el punto principal, habiendo cerrado el paréntesis, habiendo explicado de quién se trata Melquisedec, ahora dice el punto principal de lo que venimos hablando es que tenemos tal sumo sacerdote, y una vez más se refiere a Jesús como sumo sacerdote, como un sacerdote superior, diferente al sacerdocio levítico, solamente que en el capítulo 8 el escritor va a hacer un énfasis especial en el nuevo pacto. Y el capítulo 8, hermano, yo le invito a que no se vaya a perder ningún detalle de él. Vamos a aprender cosas que a algunos les van a resultar reveladoras. Por ejemplo, hablar de que el antiguo pacto fue ya caducó, ya expiró, y lo dice explícitamente este capítulo. Entonces ese es el tema principal. No obstante, el escritor menciona, antes de entrar en los detalles del nuevo pacto, menciona dos cualidades más del sacerdocio de Jesús como parte de ese nuevo pacto, y una de ellas es que está sentado a la diestra de Dios, y la segunda es que el santuario en el que él ministra ya no es el tabernáculo o el templo en el que servían los sacerdotes levíticos, sino que es un santuario celestial. Lo vamos a ver, esas dos características es justamente las que nos vamos a referir en detalle en esta noche. La primera de ellas dice que Jesús como sumo sacerdote, veamos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó. Esa es una de las características de Jesús como sumo sacerdote. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mire, un detalle. Diferencia con el sacerdocio levítico. Los sacerdotes no se sentaban en el templo. En el tabernáculo no habían asientos, no había espacio, no estaban contemplados. Usted ve la descripción del tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés construir y no va a encontrar que le diga, haz unos sillones, una silla. No había. No estaban contemplados. ¿Por qué? Porque como lo decíamos la semana anterior, los sacerdotes permanecían ofreciendo sacrificios permanentemente, todo el tiempo, día tras día. Ellos no paraban de estar sacrificando, ofreciendo animales en el templo. Su trabajo no terminaba nunca. Ahí estaban, entonces no había tiempo para poder sentar. Tampoco estaba contemplado entre sus funciones en el que ellos pudieran estar sentados ahí en el lugar santísimo. De hecho, ellos entraban al lugar santísimo una sola vez al año, y solo lo hacía el sumo sacerdote, y no para sentarse, sino para estar en pie delante de la presencia de Dios, si es que era agradable a él. Si no, pues ahí caía muerto y tenían que sacarlo. Entonces no estaban contemplado un lugar para que el sacerdote pudiera estar sentado. Pero vemos a Jesús como sumo sacerdote, que él no dice que se permanece, dice que está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Eso indica algo, pero ¿qué nos indica? La razón por la que Jesús, nuestro Señor, como sacerdote, está sentado en lugar de estar ministrando, es porque Él completó su obra. Veamos lo que dice en el capítulo 1, versículo 3, siempre de la carta a los Hebreos. Hebreos 1:3. Dice, referente a Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesús, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, oiga esto, habiendo efectuado, tiempo pasado, no es que Él lo está haciendo, Él ya lo hizo, ya completó esta tarea, ya la completó. ¿Cuál tarea? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué hizo después de haber efectuado su misión? Se sentó a la diestra de la majestad. ¿A dónde se sentó? No en el templo de los judíos. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, en el cielo. Allá está Jesús sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Y por qué se sentó? Porque Él ya completó su obra. Su sacerdocio, a diferencia del sacerdocio levítico, que tenía que estar todos los días sacrificando animales y ofreciendo la sangre por los pecados del pueblo y presentando ofrendas a Dios para honrarlo, ellos lo hacían todo el tiempo. Entonces Jesús no, porque con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Ya lo habíamos, esa idea o ese punto ya lo habíamos ampliado en mensajes anteriores. Entonces, por esa razón es que Jesús está sentado. ¿Por qué? Porque Él ya completó su obra. Bueno, ya completó parte de su obra. Ya vamos a ver que hay algo con lo que Él todavía nos está ministrando o está representando delante de la presencia de Dios.
Ahí está entonces Jesús ya completó y por eso él podía sentarse porque había completado su obra. Veamos también el capítulo 10, siempre de Hebreos, versículo 12. Pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez, de nuevo hace el énfasis en que una sola vez, no lo tiene que estar haciendo repetidas veces como lo hacían los sacerdotes levíticos. Habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? Uno solo, por los pecados de todos. ¿Qué ha hecho ahora que ya ofreció el sacrificio? Se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, es una idea que se repite. Jesús ya hizo la obra. O sea, hermano mío, mire, entendamos esto. Usted y yo delante de Dios ya fuimos justificados, es tiempo pasado, eso es un acto, el momento en el que el Señor nos hizo nacer de nuevo, como dice la Biblia, cuando Él por su gracia nos hizo nacer de nuevo, ahí se completó la obra. Ahí el Señor nos redimió a todos sus escogidos, a todos los que Él quiso así salvar. En ese momento en el que Dios por su gracia nos hizo nacer de nuevo, ahí fueron borrados todos nuestros pecados. Usted y yo delante de Dios ya no tenemos nada de lo que nos puedan acusar. Dice la carta a los Colosenses que el acta que nos era contraria, Cristo Jesús la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y ahí exhibió a los principados y a los potestades y triunfó sobre ellos. Entonces, para los cristianos ya no existe ninguna posibilidad de algo de lo que podamos ser acusados. ¿Por qué? Porque el Dios eterno, el Dios soberano, decidió en Cristo Jesús cargar el pecado de todos nosotros. Y por su sacrificio, que lo hizo una sola vez, nos ha hecho perfectos a todos para siempre. Él no tiene que estar todos los días, bueno, aquí vino Alfredo otra vez y hizo algo malo, así es que ahí voy a pagar otra vez por sus pecados. No, ya Él pagó por todos. Ya no necesita seguir ofreciendo sacrificios por ninguno de nosotros. Nos ha hecho perfectos para siempre. Ahora, lo que nosotros debemos tener cuidado de no caer en el error de decir, bueno, si ya Jesús pagó por todos mis pecados, los que voy a cometer, en el caso nuestro debemos decir así, los que voy a cometer en lo que me resta de vida, los que cometí y los que voy a cometer, entonces yo ya no tendría por qué pedirle perdón porque ya se lo pedí una vez. Ahí sí no. Nosotros sí tenemos que estarle, cada vez que nos equivocamos, nosotros tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios, porque Él pagó por nosotros. Entonces, eso sí, los cristianos, por eso la Biblia dice que si alguno hubiera pecado, ¿qué tenemos? Tenemos un abogado que intercede. Y tenga en mente esa idea, abogado, que intercede por nosotros delante de Dios. El que dijo, yo los justifico a todos ellos. Él nos perdonó, Él nos justificó, pero nosotros lo que hacemos es pedirle perdón por cada vez que lo ofendemos, porque nosotros lo ofendemos todo el tiempo, con pensamientos, con palabras, con acciones y también con omisiones. Lo ofendemos. Entonces lo que la iglesia tiene que hacer es estar pidiendo perdón, no porque Dios tenga que estar ofreciendo sacrificio otra vez, porque ya hizo un solo sacrificio, sino porque nosotros, teniendo conciencia de nuestros errores para con Él, debemos estarle permanentemente pidiendo disculpas por nuestros errores. Y el factor clave a la hora de pedir perdón es arrepentimiento. Eso es lo que el Señor dice: arrepentidos y convertidos, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentimiento es lo que necesitamos solamente para ser agradables delante de Dios. Porque alguien dice: Señor, oramos para ser aceptos. Usted y yo, el momento en el que el Señor nos escogió, porque eso ya lo tenemos claro también, que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Desde el momento en que Él nos escogió, dice la Biblia que Él nos hizo aceptos en el amado. En Cristo Jesús somos aceptos todos los creyentes. Lo que nosotros debemos procurar, y eso es lo que entendemos como santificación, es ser agradables a Dios. Ese es el esfuerzo de cada cristiano, y ahí es donde, por eso es que estamos permanentemente pidiendo perdón y llegando delante del Señor arrepentido. Entendiendo entonces, Jesús se sentó después que vino a poner su vida, que vino a sacrificarse. Él ahora está sentado. ¿Por qué? Porque Él cumplió esa parte de su tarea, de su misión, de justificar a los escogidos. Y por eso, cuando Jesús estaba en la cruz, sus últimas palabras antes de morir humanamente, en Juan capítulo 19 versículo 30,
dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con esas palabras? Completé la obra. Ya los justifiqué a todos los escogidos. Ya puse mi vida por todos los que el Padre me dio. Porque la misión que Jesús había recibido del Padre es que de lo que Él le diera, no perdiera. Y Jesús le dijo: ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, que estaba destinado para esta condenación. De ahí ninguno se le pierde. Y ya me imagino yo a Jesús llegando allá con el Padre y diciéndole: Señor, fíjate que yo había agarrado un montón, pero vieras que se me salieron varios. ¿Se imagina usted a un redentor de esa naturaleza? A un Cristo que el Padre lo manda a salvar a los escogidos, y Él, de todos los que el Padre quería salvar, solo lleva unos pocos. Y digo unos pocos porque Él mismo aclaró que a la condenación muchos entran, pero la puerta de la salvación es angosta y pocos la hallan. El mismo Señor nos enseña que a la salvación entran pocos y a la condenación, o sea que son más los que se condenan que los que se salvan. Y si Jesús hubiese venido a salvar a todos y solo llega con unos poquitos, ¿cómo hubiera quedado Él en su plano como redentor? Como un fracasado. Por eso Jesús dice que de los que el Padre le dio, a Él no se le va a perder ninguno. Así, de los que Él. Entonces, cuando Jesús murió físicamente en la cruz, Él dijo: consumado es, porque la obra de redención, de justificación por nosotros, a favor nuestro, estaba completa. A partir de ahí ya no nos podían. Y vuelvo a esas palabras que están en Colosenses capítulo 2. En la cruz fueron clavadas todas nuestros pecados, nuestras acusaciones, todo lo que el diablo nos podía acusar. Jesús lo pagó en la cruz. Ahí está clavada toda esa acta que nos era contraria. Y entonces Él completó la obra. El sacerdocio levítico no. ¿Por qué? Porque Él, si yo cometía un pecado hoy, ¿qué tenía que hacer? Ir al templo y ofrecer sacrificio. Y si cometía el sacrificio la semana que viene, tenía que volver a ir al templo y ofrecer sacrificio. Y así permanentemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que me fuera de este mundo. ¿Sí? Por eso, oiga esto, por eso es que los fariseos, los sacerdotes levíticos, habían hecho del templo ¿por qué un mercado? No, hombre, hermano, en este tiempo, si así fueran las cosas y de los pastores fuera el negocio de vender animales para que usted los ofreciera por su pecado, tuviéramos billetes. ¿Me entiende? Imagínese que usted tuviera que venir al templo a ofrecer sacrificios por cada pecado que comete, y nosotros, los pastores de la iglesia, le dijéramos: el Señor nos ha dicho que los únicos animales que son agradables para ofrecer en sacrificio son los que nosotros le proveemos aquí en la iglesia. Así es que yo tuviera un gran corral ahí de animales y se los vendiera caros, ¿verdad? Que fuera o no fuera un gran negocio eso. Eso es lo que Jesús llegó a encontrar al templo. Y por eso se indignó, porque habían hecho del deseo, de la búsqueda de ser agradables delante de Dios, un negocio. Y le vendían animales, y todo el mundo, claro, en su necesidad espiritual de estar bien con Dios, la gente iba y ofrecía sacrificios por sus pecados, y ellos estaban haciendo ricos. Esa situación, por eso ellos permanentemente estaban. Jesús no. Jesús no se tiene que estar ofreciendo ni sacrificando todos los días. Él lo hizo una sola vez, y por esa razón, porque Él consumó su obra, Él ahora puede sentarse a la diestra del trono de Dios y decirle: Señor, he cumplido la tarea. No obstante que Jesús ha completado la obra, oiga esto, y esto tiene que ver con la iglesia hoy en día. Hay personas que todavía quieren agregarle algo al sacrificio de Jesús. ¿Cómo así, hermano? Si hay personas que quieren pagar sus penas por ellos mismos. Esos que salen en la televisión en Semana Santa, que están haciendo penitencias y eso, ellos son los penitentes, los que quieren pagar con su sufrimiento sus pecados. Le están diciendo: Jesús, lo que tú hiciste no fue suficiente, tengo que hacer yo mis propios sacrificios. No fue suficiente tu vida en la cruz,
No fue suficiente tu sangre. Tengo necesidad de hacer sacrificios yo. Eso es un insulto, déjeme decirle, hacia nuestro Dios. Es decirle que lo que Cristo hizo es incompleto, que es imperfecto, insuficiente. Es una ofensa. Nosotros, en lugar de tratar de agregar algo al sacrificio de Jesús, lo que tenemos que hacer es darle gracias por lo que Él hizo. Si su sacrificio es perfecto, es eterno, es completo, no necesitamos nosotros agregarle nada más. ¿Qué podríamos nosotros humanamente agregarle al sacrificio de Jesús? Nada. Solamente tenemos que aceptarlo por fe y darle gracias y vivir agradecidos para con el Señor por lo que Él hizo por nosotros. Entonces ya no podemos agregar porque Jesús lo hizo todo. Aquí vienen unos detalles interesantes. Jesús sentado a la diestra. Cuando decimos la diestra, ¿qué estamos hablando? A la derecha. Eso no es así nada más. O sea, no es a la diestra, por ahí se sentó. No. Tenía, es decir, estaba leyendo yo sobre esto, que todo lo que ocurre en realidad en nuestro mundo es como una especie de imagen de un, como dijéramos, de un símbolo de lo que ocurre en el cielo. Entonces, vemos en el libro de Apocalipsis, Juan tuvo una visión. Vemos en algunos de los profetas como Ezequiel, que Ezequiel tuvo una visión del trono de Dios. Vemos a Moisés que le ordenan construir un tabernáculo, y dice la carta a los hebreos que a Moisés, aunque usted no lo crea, lo primero que hicieron fue que le pasaron una película. Como que le pasen aquí a usted en la pantalla vaya, aquí te vamos a dar el diseño de cómo tiene que ser. Entonces Moisés ordenó construir el tabernáculo en el desierto, no por pura inventiva de él, lo voy a hacer de esa manera. Dios le da instrucciones y están ahí especificadas en el libro de Éxodo Levítico. Y luego le muestran cómo tiene que ser, le muestran el diseño. ¿Y ese diseño de dónde lo sacaron? Es que el verdadero tabernáculo, el verdadero santuario ya existe. A Moisés solo le ordenaron hacer una réplica, algo parecida. Haz uno parecido al que viste en el cielo, haz uno en la tierra, para que ahí lleguen los hebreos y ahí adoren a Dios. Entonces él estaba viendo una imagen de lo que ocurre en el cielo, y Jesús está sentado en ese santuario. Jesús está sentado a la diestra de Dios. ¿Pero por qué a la diestra? Mire, en la época de la monarquía, de los reyes, el acercarse a la diestra de un monarca era símbolo, oiga esto, de honra, de exaltación y de poder. La carta a los Filipenses dice que por lo que Jesús hizo, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y lo demás que continúa diciendo, por lo cual, dice, Dios también lo exaltó, dice, uno dice así, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y a dónde estaba Jesús cuando Dios ordenó que todo el universo adorara al Cordero? ¿Dónde estaba Jesús? ¿A la diestra? Recuerda que Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. También la carta a los hebreos comienza diciendo que Dios constituyó al Hijo heredero de todas las cosas, el primogénito de todo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, superior a los sacerdotes, superior al culto, superior a los sacrificios, superior a todo. Cristo es superior a todo, y está a la diestra de Dios como un símbolo de honra, de exaltación, como un símbolo también de grandeza y de poder. Ahora, ahí está, pero estar en pie era símbolo de eso. O sea, una persona a quien un rey quería honrar, lo hacía que se acercara a su diestra, solamente para representar que era una persona a quien se debía honrar, exaltar, y que era símbolo de poder, como quien dice: de ahí viene, este es mi mano derecha. Y ahí estaba. Pero Jesús no solo fue a ponerse en pie a la diestra del Padre, Él está sentado a la diestra.
Eso todavía representa una mayor honor, una mayor distinción. Representa un honor superior para nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado a la diestra del trono de tronos, del trono eterno y celestial de nuestro Dios. Ahí está Cristo, y ya vamos a ver qué es lo que está haciendo. Mire, en las cortes donde se impartía justicia, donde había un juez, un estrado de un juez, habían dos escribas, uno a su derecha y otro a su izquierda. El de la derecha era el que se encargaba de las, ¿cómo se llama esto? De las absoluciones de los acusados, de los implicados o de los procesados. Cuando alguien era absuelto de alguna acusación, el escriba de la derecha era el que se encargaba de escribir esa absolución, y el de la izquierda era el que se encargaba de los condenados. Por eso en Mateo capítulo 25 usted ve que habla del juicio de Dios y dice que estará, y dice, y serán reunidos. Veámoslo mejor. Mateo capítulo 25, versículo 34 primero. Mateo 25, 34 dice: entonces el rey, nota que aquí no es un juez el que está juzgando. ¿Quién dice? El rey dirá a quiénes, a los de su derecha. A los de la derecha, ¿qué les van a decir? Estos van a ser absueltos. A los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde los de la derecha. ¿Y a dónde está Jesús? A la derecha, a la diestra del Padre, porque Él está ahí para justificarnos a usted y a mí, para absolvernos a usted y a mí. Pero en el versículo 41, entonces dirá también a quienes, a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Jesús no está a la diestra de Dios porque sí. Él está ahí porque Él nos representa como un abogado que intercede por sus hijos. Él nos representa delante de Dios, Él nos justifica delante de Dios. Por eso es que usted y yo debemos darle gracias a Él, porque Él nos ha justificado y porque ahora Él está a la diestra diciendo: estos son mis hijos, y entren y hereden el reino que está preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Ahí está Jesús. ¿Y por qué Él está sentado? Porque Él ya completó su obra. ¿Y por qué está sentado a la diestra? Porque es el más alto honor que Dios le podía dar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Él está representándonos, Él está intercediendo permanentemente por nosotros. Pero esto no se queda hasta ahí. O sea, Jesús no solamente está abogando por nosotros, hay algo todavía más extraordinario en esto. Y por eso le dije, al leer y al entender y examinar esto, yo quedé de verdad emocionado. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Jesús no solamente está sentado a la diestra de Dios, sino que además nos invita a los creyentes a que lo acompañemos en ese puesto, en ese lugar. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. ¿Lo tiene? Al que venciere, dice el Señor, le daré. ¿Qué es lo que le dará? Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué tal eso? No solo Él, sino que Él dice: yo quiero que ustedes también vengan y se sienten conmigo en mi trono. Alguien dirá: no, hermano, no puede ser. Es que esas son las cosas extraordinarias de nuestro Dios. Algo que a nosotros nos puede parecer, y es normal, es comprensible que nuestra mente humana finita pueda decir: imposible que yo pueda alcanzar tan alto honor. Pero es que no lo alcanzamos nosotros, si el que nos ha dado todo esto es Cristo Jesús, por su obra, por su amor, por su sacrificio, por lo que Él hizo. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer en caso de recibir tan grande honor, ¿qué tendríamos que hacer, hermano? Lo mismo que pasa cuando a usted le hacen un regalo.
Cuando usted en sus días, puede poner en el día de su cumpleaños, en el día de la madre, el día del padre, el día del maestro, el día de lo que sea, y usted es una de las personas agasajadas y le llevan un regalo, usted siempre le pregunta a la persona: ¿y cuánto va a ser? Usted pregunta cuando alguien le hace un regalo: ¿y cuánto vale? ¿Y cuánto le debo? Cuando a usted le dan un regalo, ¿qué hace usted? Da las gracias y trata de ser amable con la persona que le ha hecho. Trata de ser agradable con la persona que le hizo el regalo. Dios nos ha dado el más grande regalo que usted y yo podríamos recibir. Así que deje de estar queriéndoselo pagar usted a Dios. Solo trate de ser agradable. Eso es lo que debemos procurar. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Porque queremos ser agradecidos. Porque no somos de aquellos 9 leprosos malagradecidos. Nosotros somos de aquellos que regresaron y dieron las gracias. Si todos nosotros éramos un montón de leprosos, y el Señor por su gracia nos ha restaurado. Entonces por eso es que no nos cansamos de estar en su presencia dándole gracia, adorando al Rey, que Él está intercediendo y que nos ha invitado a que estemos con Él. Por eso es que aquí usted y yo, el Señor nos invita y dice que vivamos como extranjeros, como peregrinos, como advenedizos, así que vivamos en este mundo. Solamente estamos de paso. Claro, tenemos una misión que cumplir, porque con un propósito Dios nos creó. Cumplamos nuestro propósito y veamos, como dice la carta a los Hebreos más adelante, aquellos que se fueron de este mundo sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, contemplando una patria mejor. Así nos va a pasar a muchos de nosotros, si es que el Señor no viene antes. Nos vamos a ir de aquí deseando recibir lo prometido. Señor, y aquella patria que nos prometiste, allá está la patria celestial, esperando por todos los que en Él confían. Entonces el Señor está sentado a la diestra, y no solo está sentado a la diestra, sino que también está intercediendo por nosotros y nos invita a que nosotros estemos con Él en ese lugar de honor. Sentarse a la diestra de Dios es el lugar de misericordia y de intercesión. Jesús se sienta como nuestro Redentor, pero se levanta como nuestro ayudador. ¿Por qué decimos eso? En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 55, podemos notar el relato de cuando Esteban fue martirizado por causa del Evangelio. Dice que Esteban, antes de morir, tuvo esta visión en Hechos. Le dije Hechos 7:55. Déjenme que aquí hay un error de dedo. No de ustedes, no de mío. 7:55. Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en ¿qué dice? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La versión Reina y Valera 60 dice que estaba a la diestra de Dios. Otras versiones más antiguas y con una traducción diferente dicen a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Aquí no estaba sentado Jesús, aquí estaba de pie. ¿Por qué? Porque estaban vituperando a uno de sus escogidos. Claro, Él puede hacer que esas cosas no sucedan. Sí, Dios tiene el poder para impedir eso. ¿Por qué no lo impide? Porque es parte del plan de Dios para la humanidad, como el que Él pusiera su vida. Él también le dijo a los suyos que a algunos de ellos los iban a meter en la cárcel, que a otros los iban a matar. Él se los advirtió. En el mundo tendréis aflicción, les dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero Jesús, lo que Esteban dijo, sus últimas palabras antes de morir, él estaba, algunos dirán, ese pobre era tanta su agonía que ya estaba alucinando. No, Esteban no estaba alucinando. Esteban estaba viendo a Dios, que estaba pendiente de lo que le estaba ocurriendo a él. Esteban estaba viendo a Dios, que estaba por recibirlo a él en su seno. Esteban estaba viendo la gloria de Dios, la presencia, el trono de Dios, y ahí estaba Jesús en pie, pendiente, intercediendo
para ayudar a sus escogidos. Jesucristo siempre está pendiente por nosotros. Y aún, hermanos, en la gloria de Dios, siendo Él el Rey eterno, Él está sirviéndonos porque Él intercede por nosotros. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: el Hijo del Hombre no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. Y allá en su trono Él nos sigue sirviendo a usted y a mí. Jesucristo en la majestad es el ejemplo perfecto de majestad y servicio. Y eso es algo que también nosotros tenemos que aprender de Él. Vámonos a la carta a los Hebreos de nuevo, capítulo 8. Estábamos en el versículo 1, dice que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice el 2, ministro del santuario. Ministro es como los sacerdotes levíticos ministraban en el tabernáculo, en el templo de los judíos, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando utiliza el término verdadero, no está diciendo que el templo o el tabernáculo que Moisés construyó y que los judíos, el templo que Salomón construyó, sea un templo falso o de un Dios falso. No, cuando él está diciendo verdadero, lo que está diciendo es que ese tabernáculo, que aquel templo que los judíos construyeron, solamente era una sombra, un símbolo, un reflejo de lo que en realidad es en el cielo. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de esas palabras. Veamos el capítulo 9 de Hebreos, versículos 8 y 9. Hebreos 9, versículos 8 y 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado. Cuando dice no se había manifestado, es el camino al lugar santísimo es Cristo. Recuerde que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino al lugar santísimo. ¿Pero a cuál lugar santísimo? Ya no el santísimo que estaba en el tabernáculo o en el templo, sino al lugar santo celestial, al cielo mismo donde Jesús entró. De eso ya hablamos al final del capítulo 6. Entre tanto, dice, que la primera parte del tabernáculo estuviese, esa primera parte, o sea, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, que era Cristo, mientras el tabernáculo o esa parte del tabernáculo se refiere al templo terrenal, al tabernáculo de los judíos, al templo en el que los judíos adoran a Dios. Ese lugar, mientras estaba en pie, por eso no se había manifestado el camino santo. Y dice el versículo 9, que ese tabernáculo que estaba en pie todavía era solamente, dice, símbolo. ¿Qué era, hermano? O sea que el tabernáculo que construyó Moisés solo era es para que el pueblo de Dios tenga una idea que donde Dios está hay un templo y Él está en el templo, en el lugar santísimo. Ahí hay que adorarlo. Entonces todo eso era un símbolo para el tiempo presente. Y según ese símbolo se presentaban ofrendas. ¿Y qué más? Son dos cosas distintas, y ponga atención a esa: ofrendas y sacrificios. Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia el que practica este culto. Entonces, cuando dice verdadero, no está descalificando al anterior, no está diciendo que era falso, solo está diciendo que eso era solamente un símbolo. Los sacrificios, el altar, el tabernáculo, los sacerdotes, el templo, la ceremonia, los rituales, todo eso solamente eran un símbolo de lo que habría de venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en ese mismo versículo 3, menciona que en ese lugar se ofrecían ofrendas y sacrificios. La ofrenda y los sacrificios tenían funciones diferentes, objetivos diferentes. Y la iglesia debe saberlo, porque hoy en día nosotros también ofrecemos ofrendas al Señor. Sacrificios ya no, porque ya Jesús ofreció el más perfecto de los sacrificios. Pero la ofrenda se refería a comidas, eran granos, alimentos que se ofrecían a Dios. Y estas ofrendas lo que hacían era que representaban dedicación, compromiso y acción de gracias. Fíjese, las ofrendas representaban dedicación, compromiso y acción de gracias, mientras que los sacrificios eran sacrificios de sangre, eran sangre de animales. Eso era la ofrenda y el sacrificio tenían esa diferencia. Las ofrendas eran comida, los sacrificios eran ofrendas de sangre. Las ofrendas de sangre se presentaban para limpiar el pecado.
O sea, eran dos cosas distintas. El sacrificio era para limpiar el pecado y la ofrenda era para demostrar o representar dedicación, compromiso y acción de gracias. Entonces, Cristo Jesús ya hizo una parte de eso. ¿Cuál de esas dos partes cree que Cristo Jesús ya cumplió? ¿Estaba conmigo aquí? Ofrendas y sacrificios. ¿Qué hizo de eso ya el Señor? El sacrificio perfecto ya lo completó. Entonces, los sacerdotes eran responsables de ambas cosas, de ofrecer las ofrendas y de presentar los sacrificios. Los sacerdotes. Cristo Jesús, como sumo sacerdote, también hace lo mismo, solo que Él no tiene que estar ofreciendo muchos sacrificios, uno solo bastó, el suyo. Entonces, en lo que se refiere al sacrificio, Jesús nos ha ministrado en el único y suficiente sacrificio que quita el pecado del mundo por sus escogidos de todos los tiempos. Por eso Él ya no necesita estar ofreciendo más sacrificio, pero no ha terminado aún con la necesidad que el pueblo de Dios tiene de comprometerse, de dedicarse y de darle gracia. Eso todavía lo está haciendo. O sea, Cristo Jesús ofreció un sacrificio, pero en lo que a ofrenda se refiere, Él nos sigue representando. Y ojo a esto, mi querido hermano. Usted y yo no podemos venir a ofrecer ofrendas a Dios si no es por medio de nuestro sumo sacerdote. No podemos. Usted puede traer una buena ofrenda, un buen diezmo, lo que usted quiera, pero si usted no lo hace por medio de Jesús, todas sus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Es decir, que todo lo que nosotros ofrecemos sin ser agradables delante de Jesús no sirve de nada. Todo se tiene que hacer por medio de Cristo. Si nosotros queremos presentar un sacrificio, tiene que ser por medio de Jesús, su sacrificio. Él es el mediador. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, tiene que ser por medio de Jesús. Él es el mediador. Nadie puede venir al Padre, dice, si no es por mí. Si nos queremos acercar a Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo. Si queremos presentar algún sacrificio, tiene que ser por medio de Jesucristo. Y de la misma manera, nosotros si queremos ofrecer, ofrendas de alabanza, de agradecimiento o de acción de gracias, todo tiene que ser por medio de Jesús. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3, 17. Porque no envió Dios, corrijo, eso no es Colosenses, dije 3:17, estaba leyendo Juan 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de qué dice, ojo, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Cuando usted viene a traer su ofrenda delante de Dios, ¿cómo lo tiene que hacer? Yo te traigo esta ofrenda, Señor, te la traigo en el nombre de Jesús, porque Él es mi sumo sacerdote. Señor, yo vengo a ofrecerte alabanza y adoración y te la vengo a ofrecer en el nombre de Jesús. Señor, yo vengo a ofrecerte mi servicio, mi dedicación, y vengo a ofrecértelo en el nombre de Jesús. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de, dando gracias ¿a quién? Porque hay gente que le da gracias a Jesús. ¿A quién hay que darle las gracias? Al Padre. ¿Por medio de quién? Eso es clave. Por medio. No venga usted a querer hacerle de sacerdote en el templo. ¿Por medio de quién hay que hacerlo todo? Dios el Padre nos está diciendo: todo lo que ustedes quieran hacer para agradarme a mí, tienen que hacerlo a través del sumo sacerdote, a través de Cristo. Todo háganlo por medio de Él. Si van a dar gracias, háganlo por medio de Él. Si van a hacer algo, háganlo por medio de Él. Todo háganlo por medio de Él. ¿Dando gracias a quién? A Dios el Padre, por medio de Jesús. Veamos ahora lo que dice Efesios 5:20, ya para ir terminando. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias, siempre gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? Ay, esta llovedera que no se quita, ¿verdad? Dando siempre gracias. ¿Cómo dice? ¿Por cuánto?
Dele gracias a Dios por la lluvia, hombre. Ay, hermano, y es que los terremotos y más me muero. Yo en la mañana me estaba riendo porque hoy, este día en la mañana, yo estoy en la radio de 6 a 8 de la mañana y me estaba riendo porque me estaba molestando, hermano, y no se asustó. No, les digo yo, ¿y yo cómo me voy a asustar si aquí en la radio qué me puede matar aquí? ¿Qué me va a caer? Una vejiga me va a caer encima. Pues, la cabina de radio es chiquitito y sí, la antena, ay Dios, de volado, un collar me quedaría. Entonces, y les digo, debemos dar gracias a Dios por todo. Pero ¿cómo vamos a dar gracias a Dios por todo? Al Dios y Padre, aclara, al Dios y Padre. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene que ser por medio, porque nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Deje de inventar que la María y que no sé quién más. Deje a María tranquila, ella hizo lo que tenía que hacer, ya cumplió su misión. Ella no tiene nada que ver en nuestra relación con Dios. Nuestro único mediador es Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es todo lo que necesitamos. Y lo demás es tratar de llevar una vida agradable delante de Dios. ¿Qué podemos aprender de este mensaje esta noche? Primero, el sacrificio de Jesús fue perfecto y completo. No necesita nada más. Por eso Él puede sentarse a la diestra del trono de la majestad de Dios para interceder por nosotros permanentemente. No necesitamos nosotros ofrecer más sacrificios. Segundo, Jesús está sentado para interceder, pero se levanta para ayudar a sus escogidos. Y eso es algo que usted debe saber. Jesús siempre está pendiente de usted y de mí. Él nunca se olvida de sus hijos, aunque nosotros a veces nos sentimos solos. No es cierto, hermano. Cristo siempre está con nosotros. Y tercero, todo lo que hagamos para Dios, por pequeño que sea, debemos hacerlo por medio de Jesucristo, que es nuestro perfecto y eterno sumo sacerdote. Vamos a orar. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida.